Hola, somos alumnos del Instituto Tecnológico de Los Mochis. A continuación les presentaremos un videotutorial de la materia Fundamentos de Base de Datos sobre el tema de álgebra relacional. Procederemos a explicar algunos ejemplos. Principalmente tenemos las tablas de clientes, empleados, sucursales, préstamos, transacciones, tipo de transacción, puestos de empleados, cuentas y tipos de cuentas. A continuación pasaremos con el primer ejemplo, que es selección. Tenemos la tabla de cuentas, de la cual queremos que se nos muestre las cuentas de tipo crédito. Para ello realizamos una selección con la siguiente sintaxis. Tenemos el símbolo del sigma, que es el que es representativo de la selección, más un predicado. El predicado viene siendo la condición que se tiene que cumplir para pasarlo a la nueva tabla, el cual sería que si el ID del tipo de cuenta es igual a Q1 de la tabla de cuentas, va a pasar a la nueva tabla, como se muestra en el ejemplo. En el segundo ejemplo tenemos la tabla de empleados, de la cual queremos que se nos muestre el ID del empleado, el puesto de trabajo y la sucursal. Para ello realizaremos una proyección con la siguiente sintaxis, que es el pi, que es el símbolo representativo, seguido de la lista de columnas que queremos que se nos muestre, y por último, entre paréntesis, el nombre de la tabla donde lo sacamos, y nos mostrará como resultado la tabla de empleados, que ya está solamente con el ID del empleado, el ID del puesto y el de la sucursal. En este tercer ejemplo tenemos la tabla de empleados, de la cual queremos que se muestre el ID del empleado, nombre y apellidos del empleado con el puesto de gerente de la sucursal Hidalgo. Para ello utilizaremos la proyección y selección con la siguiente sintaxis. Proyectaremos el ID del empleado, su nombre y apellidos si se cumple la condición de que el puesto sea igual a T1 y la sucursal S1 de la tabla empleados, como se muestra aquí en esta nueva tabla. En este ejemplo tenemos la tabla de empleados y la de clientes, ya que realizaremos una unión con el nombre y apellido de los empleados y clientes, con la siguiente sintaxis. Tenemos una proyección de las columnas nombre y apellido paterno de la tabla de clientes y una proyección de nombre y apellido paterno de la tabla de empleados, y las uniremos, dándonos como resultado esta tabla. Si un empleado es al mismo tiempo cliente del banco, aparecerá solo una vez, se eliminarán los que están repetidos. En este ejemplo tenemos la tabla de clientes y la tabla de empleados, y queremos que se muestre a los empleados que son clientes del banco. Es decir, vamos a realizar una intersección, la cual tiene la siguiente sintaxis. Tenemos una proyección de las columnas nombre y apellidos de la tabla de empleados y una proyección del nombre y apellido paterno de los clientes, y vamos a realizar una intersección entre estas dos proyecciones. Es decir, solamente se van a mostrar aquellos empleados que son al mismo tiempo clientes del banco, y nos dará como resultado esta tabla. En este ejemplo tenemos la tabla de clientes y la de préstamos, y queremos averiguar el nombre de los clientes que tienen una cuenta pero no tienen un préstamo. Aquí por default, hacer clientes es porque tienen una cuenta. Para ello realizaremos una diferencia con la siguiente sintaxis. Es una proyección del ID de la tabla de clientes menos una proyección del ID de clientes de la tabla de préstamos, y nos mostrará solamente aquellos clientes que no tienen un préstamo, como se muestra en esta tabla. En este ejemplo se muestra la implementación del producto cartesiano. Aquí se combina lo que es la tabla de clientes con la tabla de tipo de transacción. De esta manera, la persona sabrá de cuántas combinaciones posibles puede combinar lo que es un cliente con un tipo de transacción. Ahora veremos el ejemplo de join.
En este ejemplo se combinan totalmente las dos tablas, tanto la tabla de clientes y la tabla de préstamos. Lo que pasa aquí es que los atributos de la tabla de clientes, tanto como la de préstamos, se pasan y se genera otra. De esta manera. Lo que pasa aquí es que los datos de la tabla de préstamos se pasan totalmente para esta tabla a la que estamos realizando y solamente se rellena con los datos de la tabla de clientes. Aquí el problema que existe es que existe la redundancia, tanto en la tabla de clientes que existe el ID de cliente y la tabla de préstamos, que aquí queda lo que es el ID de préstamo, y en la tabla ya original en la que nos queda pasa totalmente igual, lo que es el ID de cliente una vez y aquí otra vez, y eso es lo que genera lo que es la redundancia. Ahora veremos lo que es el left join. En este ejemplo, como es aquí, se quiere mostrar los clientes que tienen un préstamo y aquellos que no. En este caso, igual que la vez pasada, estamos trabajando con lo que es la tabla de clientes y con lo que es la tabla de préstamos. En este caso es lo contrario, se toman los datos de la izquierda, en este caso los atributos de clientes, y se pasan a una nueva tabla, que es la que se pasa de acá abajo. De igual manera, con la tabla de préstamos se toman sus atributos y se pasan para la parte de abajo, solo que en el ejemplo anterior se pasaba lo que era el ID de cliente y aquí no, solamente se pone una vez. Y lo que sigue es pasar los datos de la tabla de clientes hacia abajo para hacer una nueva tabla. Posteriormente, los clientes que tengan un préstamo se pasan los datos y donde no, solo se rellena con null. Ahora veremos lo que es la división. En el siguiente ejemplo, si queremos mostrar los clientes que tienen cuenta en la sucursal Zafiro, que la representamos como 2S, en la Independencia, que la representamos como 4S. En la siguiente tabla buscamos los clientes que tengan cuentas, como lo dijimos, en la sucursal Zafiro, en la Independencia. Como se mira aquí, solo la tenemos en lo que es la 13, el cliente número 13. Tiene lo que es la Zafiro en la Independencia. De igual manera con lo que es el cliente número 15 y el cliente número 16, como se mira aquí en la tabla. Y en la tabla resultante se pasan los datos con el ID del cliente. Ahora veremos un ejemplo de unión. Aquí lo que queremos hacer es mostrar a las mujeres que sean clientes, empleados o ambas. Aquí tenemos la relación de la tabla clientes del banco y de igual manera la tabla de empleados del mismo banco. Aquí en la sintaxis vamos a hacer una proyección de nombre y apellido siempre y cuando el sexo sea femenino de la tabla de empleados. Y acá de igual manera vamos a hacer una proyección del nombre y el apellido siempre y cuando sea femenino y la tabla de clientes. Y lo que se hace aquí es que con la unión se va a hacer una sola tabla y se va a proyectar los datos que cumplan con la condición. Ahora vamos a ver un ejemplo de selección. Aquí lo que vamos a hacer es mostrar a los empleados que hayan entrado antes del 1 de enero del 2000. Como se mira, aquí tenemos la tabla de empleados de nuestro banco, la cual cuenta con los registros. Acá en la tabla resultante de abajo, como dice la sintaxis, se va a mostrar a los empleados que hayan entrado antes del 1 de enero del 2000. Y lo que se hace solamente se selecciona los registros de la tabla y se pasan a la tabla de abajo. Ahora vamos a ver un ejemplo de selección. En este caso lo que vamos a hacer es mostrar a los empleados de la ciudad de Los Mochis. Aquí contamos con nuestra tabla de empleados de nuestro banco. Lo que vamos a hacer aquí en la tabla de abajo, lo que dice la sentencia, es que se va a seleccionar los empleados de la ciudad de Los Mochis. Como se mira aquí en la tabla, pues se seleccionan los empleados de Los Mochis. En este caso, como lo tenemos en nuestros registros. Y en la tabla resultante, pues ya se muestran los empleados que viven en Los Mochis. En este ejemplo, trabajaremos con la tabla cuentas. Supongamos que necesitamos obtener el ID de los clientes que han sido atendidos por las sucursales 1 y 3. Para ello, miraremos la siguiente sintaxis. Proyectaremos el ID del cliente si se cumple la condición de que el ID de la sucursal es igual a 1S de las tablas cuentas. Y proyectaremos el ID del cliente si se cumple la condición del ID de la sucursal es igual a 3S de la tabla cuentas. De este resultado,
se hará una intersección de los datos obtenidos, por lo cual se creará la siguiente tabla, siendo 3S el único cliente que ha sido atendido por ambas sucursales. En este ejemplo trabajaremos con la tabla de empleados, de la cual queremos saber cuáles son los empleados que trabajan en el puesto de seguridad, por lo cual haremos una selección. Como se muestra en la sintaxis, se pondrá el sigma, después de la condición que será si el ID puesto es igual a T5, que quiere decir que es de seguridad, de la tabla de empleados se mostrarán los resultados, como se puede observar. En este ejemplo trabajaremos con la tabla préstamos, de la cual queremos saber qué préstamos han sido autorizados por el empleado Procopio, que tiene un ID 28C. Como se muestra en la sintaxis, se pondrá la condición. Si el ID del empleado es igual a 28C, de la tabla préstamos se mostrarán los siguientes resultados, que son los préstamos autorizados por dicho empleado. En este ejemplo trabajaremos con la tabla transacciones, de la cual queremos que se nos muestre el ID de la cuenta, fecha y monto donde las transacciones sean mayores a 10.000, por lo cual utilizaremos la siguiente sintaxis. Proyectaremos el ID de la cuenta, la fecha y el monto si se cumple con la condición de que el monto sea mayor a 10.000 de la tabla transacciones. Para ello se nos creará una nueva tabla en la que se mostrarán las transacciones que han sido superiores a ese monto. En el siguiente ejemplo trabajaremos con las tablas cuentas, de las cuales queremos que nos muestre las cuentas que tengan un saldo mayor a 3.000, por lo cual utilizaremos la siguiente sintaxis. Se pondrá el sigma, que es la representación de la selección, seguido de la condición. Si saldo es mayor a 3.000 de la tabla cuentas, entonces se mostrará el resultado de aquellas cuentas en las que su saldo sea mayor a 3.000, como se puede ver. En este ejemplo, trabajaremos con la tabla clientes, de la cual necesitamos obtener el teléfono y el nombre de los clientes que viven en Los Mochis y Ahome, por lo cual haremos una unión. Como se puede ver en la sintaxis, se proyectará el nombre y teléfono si se cumple con la condición que ciudad sea igual en Mochis de clientes. Asimismo, se proyecta el nombre y teléfono si se cumple con la condición de que la ciudad sea igual a Ahome en la tabla de clientes, después uniéndose y creando una nueva tabla como se muestra. En este ejemplo se trabajará con la tabla transacciones, de la cual se quiere que se muestren las transacciones que hayan sido de tipo retiro, por lo cual la sintaxis será así: sigma, después la condición que si el ID del tipo es igual a W1 de la tabla de transacciones, se mostrarán las transacciones de ese tipo.